Buenos días a todos. Pues sí, damos comienzo a esta segunda sesión, a este segundo panel de las Jornadas de Católicos y Vida Pública, dedicado a la sociología de la inmigración. Vamos a profundizar un poco pues, en el impacto de estos grandes movimientos migratorios en el desarrollo demográfico, político, cultural, religioso, pues, de las sociedades que acogen, ¿no? Para mí es un placer reencontrarme con Jorge Soleil. Somos paisanos y el hecho de encontrarnos aquí en Alcalá y tener la suerte de presentarle, pues es una alegría muy grande para mí. Jorge es economista, es patrono de la Fundación Provida de Cataluña y fundador de una ONG que promueve y protege la dignidad de la persona y de los derechos fundamentales en Europa. Es además miembro de CEFAS, que es el Centro de Estudios, Formación y Análisis del CEU, y coordinador del Grupo de Trabajo sobre Amenazas Globales de NEOS. Este grupo de trabajo ha elaborado un informe muy interesante que pueden consultar ustedes en Internet, titulado Inmigración en España, buenismo o eficacia, en el que no solo aborda el análisis de este fenómeno, sino que plantea unas propuestas de mejora para atender a la situación actual de la inmigración y la extranjería en España. Colabora en distintos medios de comunicación. Si han paseado ustedes por el debate, probablemente se lo hayan encontrado en la sección del debate de las ideas, que lo dirige él también. Al final de la ponencia habrá espacio para ruegos y preguntas y sin más pues le cedo la palabra a Jorge. Muy bien, pues ¿tengo que darle aquí o...? Sí, oye, ya se oye, sí. Bien. ¿Sí? Ya está, perfecto. Pues buenos días y nada, empezar pues agradeciendo aquí al centro de la Asociación de la CDP de Alcalá pues que me hayáis invitado, a todos los que estáis aquí. Hemos empezado la mañana muy bien, ¿no? Hora santa, chocolate, intentaré aunque el bajón es obligado, pero que no sea tampoco, digamos, tan intenso. Además aquí, pues, claro, con un cierto, me decían que ayer Higinio Marín dice que hablaba con un cierto temor y temblor, bueno, yo aún más, ¿no? Primero por venir después de Higinio, que es una de las personas más que sabe más y que piensa más. Y además aquí con don Juan Antonio, que me honra con su presencia, bueno, a ver qué digo, ¿no? Intentaré pues decir cosas sensatas y además pues no aburrirles demasiado. Empezaré, claro, el tema como comentamos ahora, es un tema un pelín pantanoso, complicado, delicado, y empezaré con advertencias, para cubrirme, digamos, las espaldas, ¿no? Bueno, aquí vamos, el título la conferencia que me propusieron era del efecto de las migraciones en la transformación de la sociedad. Primera advertencia. Hablaré, lo han dicho, desde más un punto de vista sociológico, económico, digamos, pero sobre la transformación de la sociedad de recepción de inmigración, ¿no? Habría otro que yo sé que hay, por ejemplo, han hablado en algunas ocasiones obispos en África que hablaban de todos los problemas que supone el que una parte importante de su juventud se vaya del país, con todos los problemas que eso genera en los países, digamos, de donde salen, ¿no? Aquí me voy a centrar no en esos, sino en el nuestro, que somos un país receptor de migración, ¿no? Después otra advertencia muy obvia y que ya seguro que ayer ya la señalaron, que es que, bueno, aquí vamos a hablar de grandes procesos migratorios, de grandes datos, de medias, de porcentajes, y es verdad que nosotros, además como cristianos, nunca tenemos que olvidar que detrás de esto, bueno, hay personas concretas, inmigrantes, familias que buscan una vida mejor, que a veces huyen de situaciones de riesgo y que, bueno, gestionarlo bien, esto es muy importante porque está en juego pues sus vidas, ¿no? Y también que a veces es la otra cara de la moneda que nos cuesta más verlo, pero también hay personas concretas, familias concretas que componen la sociedad de acogida, que tampoco son entes abstractos, sino que son personas y que en algunos casos pues también
según cómo se haga, pues pueden también sufrir consecuencias pues positivas o negativas. Hablaré como he dicho, de cuestiones más macro. Esto es, claro, los economistas a veces están la macroeconomía y la microeconomía, ¿no? Entonces te dicen, el PIB, España está creciendo, sí, pero en mi barrio la gente está fatal. Entonces, bueno, hay cosas que son grandes aglomerados y son ciertos, es verdadero, pero después pues hay muchos detalles micro y al final la gestión es micro, ¿no? O sea, es verdad que lo macro te da una idea general de por dónde están y después cada uno en su lugar concreto se enfrenta a situaciones que a veces no son exactamente lo que nos dice lo macro, ¿no? Y después también muy importante me parece que es distinguir de lo que es la migración, los inmigrantes, de los refugiados, ¿no? Son situaciones diferentes, ¿no? El refugiado escapa de su país porque allí sufre persecución por lo que sea, por ideas, por etnia, por su religión. Cuando la persecución es real, pues se pone en riesgo su vida y esas personas hay un deber moral de darles acogida. Después se verá si a lo mejor pues hay hay países que los pueden acoger más, menos, cómo. Lo concreto, lo micro, pues habrá que verlo, pero que en principio esa persona que huye de un riesgo real de su vida, de verdad, otra cosa es que haya fraude, ¿no? Pues como en tantas cosas, pues pueden haber fraudes, ¿no? Pues esa, ahí no hay mucha discusión. Una persona que está en juego su vida hay que acogerla. Cuando no está en juego su vida, sino que lo que quiere muy legítimamente es llegar a un país donde esa persona piensa que va a poder tener una vida mejor, está muy bien, es muy legítimo, pero ya veremos que no es un deber, ineludible. Y después también, señalar que claro, aquí se habla de las migraciones y ya veremos que cuando vamos desglosando, también hay, sin llegar al grado de desglose de personas, sí hay colectivos que tienen comportamientos diferentes. Y a la hora de regular un gobernante que busca el bien común, eso también lo tiene que tener en cuenta, que no todo el mundo se comporta de la misma manera. Bien, yo creo que para empezar, creo que es muy importante entender las dinámicas migratorias. Entender, esto pasa como con cualquier fenómeno social, entender cómo funciona, porque si nos quedamos en lo más superficial, en lo más emotivo, en las buenas intenciones o en los prejuicios, al final pues tendremos una imagen falseada y tomaremos decisiones en base a una imagen falseada. Para bien, para mal, pero al final decisiones cuando se toman en base a una imagen falseada son decisiones normalmente erróneas, ¿no? Y en esto, hay economistas, sociólogos, yo sobre todo me parece que hay un inglés que se llama Paul Collier, que es en Cambridge, que es el que lo ha estudiado mejor. Y yo me parece que le sigo bastante en lo que dice, ¿no? Y en el informe que preparamos en NEOS también le seguimos bastante porque me parece que como marco conceptual es muy bueno. Él además no es, creo que es sopesa muy bien lo que dice, es muy equilibrado y él dice, mira, como en todo fenómeno social se pueden dar efectos positivos y efectos negativos. Hay que analizarlos, sopesarlos y tomar medidas. Siempre el gobernante lo que tiene que hacer es intentar promover que los efectos positivos sean superiores a los negativos. Él siempre dice, no es tanto cuestión de inmigración sí o no, sino cuánta, de qué origen, a qué ritmo, cómo la regulamos. Hay que pensar también, como punto de partida, que quien emigra, ya no hablamos de refugiados que huyen de un peligro de vida, pero quien emigra buscando una situación mejor, normalmente sobre todo en términos económicos, emigran de sociedades donde normalmente el desarrollo, la pobreza, es menor y hay más pobreza. Y es importante comprender cuál es el origen de esa pobreza de las naciones. Porque, evidentemente no hay un solo motivo, son causas múltiples, son siempre multicausal, pero cada vez más los economistas y los sociólogos están hablando de algo que a mí me parece que es un concepto que nos puede ayudar a comprender la realidad. Hablan del papel determinante del modelo social de cada país. Modelo social
son muchas cosas. Es la solidez de las instituciones, es el sistema de gobierno, es el grado de cumplimiento de la ley, ese modelo social de cada país. Hay modelos sociales que generan prosperidad y hay modelos sociales disfuncionales. Quienes emigran escapan mayoritariamente de países que tienen modelos sociales disfuncionales y van a países cuyo modelo social no es perfecto, pero es más funcional, genera mayor prosperidad que el del país del cual salen. Otra cuestión importante, desde el punto de vista, soy economista, emigrar es una inversión, es invertir. ¿Por qué? Pues porque la persona que se va de su país y va a otro, invierte unos recursos económicos porque espera que eso le va a retornar más de lo que invierte, porque va a conseguir unos mayores ingresos en el país donde va, y esta inversión, pues como toda inversión, depende de varias variables. La primera es la diferencia de ingresos previstos entre un país y otro. Si estoy en un país muy pobre y me voy a un país muy rico, pues ya se ve que te compensará, Si la diferencia es más pequeña, o incluso, pues a lo mejor ya, digamos, esa inversión y todo lo que supone emigrar, pues a lo mejor ya no te compensa. Cuanta más diferencia hay, más incentivo a emigrar hay. Otro es el nivel de renta que ellos tienen. El que no tiene nada no emigra, porque no tiene nada. Y emigrar significa unos gastos, significa un viaje, significa, si vienes de África normalmente incluso, lamentablemente, tienes todas esas mafias, tienes que pagar, o sea, es llegar, instalarte en un país que tiene un coste, o sea, que tienes que tener algo. Si no tienes nada, el que no tiene nada, pues ese ni se lo plantea, ¿no? Bien. Y otra cosa muy importante es el tamaño de lo que llaman la diáspora, ¿no? La diáspora de un país que está instalada en ese otro país, en una zona. La diáspora te ayuda mucho y esto lo vemos, esto bueno, ha pasado siempre, ¿no? Y es de sentido común. Tú cuando llegas a un país que no es el tuyo, digamos, te cuesta pues entender cómo funciona, qué tienes que hacer. Si resulta que vas a un sitio, a una población o una región donde hay muchos que provienen del mismo país que tú, o incluso más allá, yo conozco casos concretos, que es que provienen del mismo pueblo o de la misma ciudad, y que hay primos, y que hay un amigo que conoce, entonces llegas rápidamente, el amigo te dice, no, mira, no vayas aquí, busca tal, o si hasta que encuentres un piso te acojo en mi casa, yo conozco uno que está, claro, ayuda mucho más, con lo cual el que tengas una diáspora también influye, ¿no? Estos son los dos primeros factores que hablaba. Es interesante porque a veces, claro, una de las cosas que se dice es, y que está muy bien, ¿no? Y es para, digamos, que frenar una inmigración, unos flujos de migración que pueden ser excesivos, lo que hay que hacer es conseguir que los países más pobres se desarrollen, porque así ya no tendrán que venir. Y esto está muy bien, y hay que ayudar a que los países más pobres mejoren en sí, independientemente de otras cosas, porque lo que va, y eso también está muy estudiado, lo que va a suceder si estos países más pobres mejoran en el corto plazo, es que va a haber más migración de esos países. Dices, bueno, pero ¿cómo? ¿No están mejor? Querrán quedarse. Pero fíjense, la diferencia, aunque mejoren, la diferencia con otros países más ricos sigue siendo grande. Y si mejoran, van a disponer de más dinero para poder hacer esa inversión. Con lo cual, en el corto plazo, la mejora de unos países pobres genera más migración, en el corto plazo. Con lo cual, si es para frenar la migración en el corto plazo, no lo hagan. Yo creo que hay que hacerlo, hay que ayudarles.
pero no por frenar la migración, sino porque se merecen vivir mejor y desarrollarse, ¿no? Pero esto es interesante porque a veces con buena intención pensamos que esa será la varita mágica y desde un punto de vista económico, y además se ha medido, no es así. Dicho eso, yo estoy muy a favor de ayudarles a que mejoren, ¿no? En relación a esto que hablamos del tamaño de la diáspora, ¿no? Dos cuestiones. Como he dicho, la población que proviene de otro país tiende a agruparse geográficamente en el país de acogida y actúa como un polo de atracción porque es mucho más fácil, porque tienes conocidos, porque tienes amigos, porque todos estos costes de llegar a un país se reducen y a mayor tamaño de la diáspora es un polo de atracción más fuerte, ¿no? Lógico. Entonces, aquí lo que los sociólogos hablan es de una cosa que se llama ratio de absorción. Claro, ellos, ¿qué consideran? Que es el ratio de integración, es decir, bueno, esa diáspora, para que no se creen guetos, tienen, digamos, que irse, y esto ha pasado en todos los países, tienen que irse integrando, ¿no? A medida que se integran, se relacionan ya pues con otras personas del país, van a los sitios y ya se convierten, tienen una vida como, digamos, de los nativos de ese país, ¿no? Si eso no se produce y no se integran y se crea el gueto, eso cada vez más va a generar guetos que van a crecer porque son polos cada vez como más estancos y eso pues produce guetos y produce problemas, ¿no? Esto pasaba, yo qué sé, estoy pensando, por ejemplo, en la población italiana que emigró a Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Bueno, pues la primera generación probablemente vivían en Little Italy, en sus guetos, donde algunas personas mayores ya ni siquiera aprendían inglés, pero ya sus hijos pues ya se integraron más, sus nietos ya eran, sí, de origen, sí, italoamericanos, pero ya hablaban inglés perfectamente, se casaban incluso con otros que no eran de origen italiano. Bien, entonces si eso no hubiese ocurrido y si hubiese quedado solo esa población, se hubiese creado un gueto estanco, que es lo que todos los sociólogos consideran pues que socialmente es negativo, ¿no? Claro, hemos hablado ahora de esa capacidad de integración, ¿no? Pero también, digamos, aquí juegan obviamente dos elementos. Por un lado, la disposición de los emigrantes a ser acogidos y a integrarse en la sociedad a la que llegan, y por otro lado la capacidad de la sociedad que recibe para acogerlos e integrarlos, ¿no? Y aquí lo que todo el mundo incide, y es algo que es de sentido común, pero hay, no les marearé, pero hay cada vez más estudios, es que hay una cosa que es lo que se llama, es de sentido común, distancia cultural. Es un concepto que es obvio, ¿no? Que la distancia cultural que hay entre la cultura de la que provienen los migrantes y la cultura del país de acogida es una de las claves para que esa integración funcione y no se creen guetos. Digamos, es algo que todo el mundo entiende, que no es lo mismo que venga una persona a España, pues yo qué sé, de Colombia, donde la distancia cultural es pequeña, a que venga una persona de Afganistán, donde la distancia cultural, pues de todo tipo, de idioma, de religión, de forma de vida, de costumbres, es muy, muy grande. Entonces, es evidente que personalmente, individualmente, puede haber gente que dé grandes saltos, pero que en conjunto, hablamos a través de lo macro, la distancia cultural es la clave para que se dé ese ratio de integración socialmente saludable, ¿no? A mayor cercanía cultural, pues más facilidad de integración, y el modelo social funcional, decíamos antes, de ese país de acogida, pues se puede preservar. A mayor distancia cultural, menor integración, creación de guetos, mayores costes sociales, mayor conflicto y erosión de la sociedad de acogida, ¿no? También es importante entender una cosa, que
las personas, la cultura no son, las culturas, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de confianza, cuando hablamos de costumbres, no son cosas que floten en el aire, sino cosas que llevamos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, las personas que salen de un país y se van de ese país para ir, como decíamos, a otro país con un modelo social mejor, más funcional, que genera más prosperidad, aunque escapen de ese modelo social disfuncional, llevan en sí parte de ese modelo social disfuncional. Porque, por ejemplo, porque claro, ellos también forman parte de esa cultura. Y muchas veces incluso de forma inconsciente, ¿no? Esto, digamos, te puede pasar, ¿no? Gente que dice, no, si me voy de mi país porque es un desastre, porque se hace eso. Y después ellos caen en eso porque lo han normalizado y les cuesta. La gente no cambia, no llegan a otro país y de repente se convierten en... La gente lleva una cultura, no somos muñequitos intercambiables neutros, sin nada, tenemos una cultura detrás, ¿no? Con lo cual, los inmigrantes traen consigo sus costumbres, sus estilos de vida, códigos morales. Y eso es muy, muy importante. Ejemplos, claro, y una cosa es cuando van inmigración en pequeñas cantidades. Cuando estamos hablando de inmigración masiva de cientos de miles, ahí, digamos, ya me entenderán, si de un país A traes, 1 millón de personas, al final, en nuestro caso, España, que es como una especie de mezcla de muchas cosas, tú en este caldero donde estás preparando todo ese puchero, le estás introduciendo un nuevo ingrediente, que es 1 millón de personas con esas costumbres. Y eso va a tener impacto, ¿eh? Y eso, por ejemplo, produce situaciones que ya se están viendo, ¿eh? También buenas y malas, ¿no? Por ejemplo, les pongo algunos ejemplos concretos. En Estados Unidos hay una cultura muy, muy fuerte de que los estudios, en los colegios, en las universidades, no se hace trampas en los exámenes. Y sin embargo, han detectado que en los últimos años en las universidades se copia, detectan más explosivo. ¿Y por qué? Bueno, básicamente quienes copian son estudiantes que vienen de Asia. ¿Por qué? Pues porque en Asia este concepto incluso está bien visto. Si copias, si no te pillan, es algo positivo, ¿eh? Lo tienen culturalmente, lo llevan. Que a lo mejor ya los hijos de estos, cuando se instalen, ya lo habrán perdido eso, pero que de buenas a primeras detectan esto, ¿no? Hay otros, nos hace gracia, pero hay casos ya trágicos. Por ejemplo, se lo escribía yo hace poco, porque esto lo han detectado ahora, ¿no? Gracias a en el Reino Unido, gracias a una ley que es terrible, en la cual puedes abortar a un niño casi hasta el momento antes del parto, ¿eh? O sea, ya ilimitadamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que hasta ahora la costumbre que había en la sanidad inglesa era no decir cuando daban el sexo del niño, si era niño o niña, quedaba el momento que lo sabías más allá de la fecha que se permitía el aborto. Con lo cual, pero ahora que ya puedes abortar hasta unas horas antes de ponerte de parto, ¿qué está pasando? Pues que están detectando que se detectan a las niñas y las abortan si son mujeres, si son niñas, en porcentajes que no son enormes, pero que empiezan a ser en algunos sitios significativos. ¿Son los ingleses de toda la vida los que lo hacen? No, son poblaciones que provienen sobre todo de países donde la práctica cultural de querer un varón y de desprenderse, abortar si tu hijo es niña, está socialmente muy extendida. Hablaba, por ejemplo, de China, de Bangladesh, tal.
como hay población, claro, y no son solamente 3.000, que no tendría impacto, sino que son cientos de miles de gente de origen de Bangladesh o de gente de origen chino, habían otros países también, pues se están encontrando con este problema, ¿no? Y claro, es una cosa realmente llamativa, porque algunas feministas que habían defendido esta ley ahora dicen, claro, se están dando cuenta de que esa ley tan permisiva para el aborto, que decían que era un avance para los derechos de la mujer, lo que está sirviendo es para detectar a las mujeres y matarlas. Entonces, bueno, curioso. Y hay casos también cercanos. Yo que vivo en Barcelona, pues en Barcelona tuvimos, si lo buscan por internet, hay un grupo de migrantes de origen de Pakistán, y hemos tenido ya casos de asesinatos de chicas que se rebelaban y no querían casarse con quien su padre había decidido, que era alguien de la tribu de ahí en Pakistán, y decían que no. Pasó en Tarrasa, a dos hijas, no hace mucho, y 2 hijas fueron asesinadas, ¿no? Porque no se sometían a eso. Eso son prácticas, digamos, bueno, pues que están aquí y que las hemos importado, y que hay que ver cuáles importamos y además cómo lo gestionamos. He hablado de cosas malas, también se importan cosas buenas, ¿no? Aquí tenía yo diría, aquí tengo 2 datos curiosos y tal, pero uno es la supervivencia de la taberna española, que en gran medida en muchas de las grandes ciudades es gracias a la comunidad china, ¿no? Que decía que gracias a que la comunidad china se están quedando pues los locales de taberna española, y decía que a diferencia de los restaurantes de comida asiática, hay ya 15.000 bares y cafeterías españoles donde los chinos siguen sirviendo menú del día, tapas, raciones, tortilla, croquetas, o sea que, bueno, a lo mejor... Y otra cosa también en el ámbito religioso, ¿no? Yo, por ejemplo, si uno va hoy en día a Hospitalet de Llobregat, al lado de Barcelona, y ve la procesión con, vamos, creo que son más de 100.000 personas, del Señor de los Milagros, de Lima, es uno de los pues, eventos de procesión en Barcelona más pujantes y más grandes, porque todos los peruanos ya saben que le tienen una devoción enorme, y además de los peruanos, pues también hay gente pues que se suma y que está muy bien. O sea que también no todo lo que traen es malo, habrá de todo, y eso habrá que gestionarlo, porque lo importante, claro, el gran mensaje de Correa es que el gobierno que lo que busca es el bien común. Por eso no hay una migración en general, sino que hay migraciones, y tendrá que buscar, bueno, favorecer aquella que tiene efectos más positivos, y la que ya detecta que puede causar problemas, no dejar que eso fluya, sino tomar medidas para intentar que esas prácticas pues no se produzcan en el país, porque si no, pues lo que está haciendo es socavar el modelo del país de acogida, ¿no? De aquí ya se ve que hay una especie de mantra de que hay que respetar todas las culturas. Bueno, yo creo que es falso, digamos. Las culturas no hay que respetarlas a todas, ¿no? A las personas sí, pero algunas culturas que tienen unas normas y que tienen unas costumbres que son malas, pues no hay que respetarlas, ¿no? No existe el derecho a crear guetos donde se puedan mantener estas prácticas negativas, ¿no? Bien. Y esto, de hecho, aunque yo estoy hablando desde el punto de vista más sociológico y económico, en el fondo yo creo que está de sentido común y está en plena línea con lo que enseña el magisterio de la Iglesia, ¿no? Por eso, cuando uno va al catecismo, el punto 2241, que es el que trata de este tema, se habla de que las naciones más prósperas tienen el deber de acoger en cuanto sea posible. Hace ahí una primera restricción, y después habrá que ver cuándo es posible y cómo se mide eso, al extranjero que busca la seguridad de los medios de vida que no puede encontrar en su país de origen. Y dice, las autoridades civiles, atendiendo al bien común de aquellos que tienen a su cargo, pueden subordinar el ejercicio del derecho de inmigración a diversas condiciones jurídicas.
especialmente en lo que concierne a los deberes de los emigrantes respecto al país de adopción. El inmigrante está obligado a respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual del país que lo acoge, a obedecer sus leyes y contribuir a sus cargas. A mí esto me parece, vamos, muy luminoso y muy verdadero y muy orientador. Esta obligación del inmigrante de respetar con gratitud el patrimonio material y espiritual. Existe un patrimonio material y espiritual y pueden aportar, pero tienen que, digamos, no pueden ir en contra, tienen que respetarlo. Y si su cultura y sus prácticas va en contra, pues, digamos, el gobernante tiene el deber de no permitir que se instalen, porque tienen ese deber de gratitud y de respeto del patrimonio material y el patrimonio espiritual. De hecho, claro, esto también es muy importante, porque, y aquí hay estudios también, ¿no?, de que cuando una sociedad de acogida está orgullosa es una sociedad vital y está orgullosa de lo que es, y es más fácil que la persona que llega se integre y lo vea como algo positivo. Claro, si una sociedad como las nuestras en gran medida padecen lo que Roger Scruton llamaba oikofobia, ¿no?, que es como la fobia a tu propio hogar. Es decir, no, nosotros somos un país horroroso, somos, no sé, un país opresivo, colonialista, católico rancio, fatal. Claro, bueno, el que llega dice, bueno, pues si ellos mismos dicen que son un país, que son un asco de país, pues evidentemente, o sea, pues les doy la razón y yo, vamos, no haré ningún esfuerzo por respetar ese patrimonio, porque ellos mismos dicen que ese patrimonio espiritual es un desastre, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay claramente una responsabilidad nuestra, de lo primero, porque claro, según lo que les digamos que somos, pues ellos también actuarán y es lógico, digamos, algunos, ahí también quería yo, pues responder a algunas acusaciones que pueden estar en el aire, ¿no? Algunos dicen, bueno, cuidado porque tu discurso diciendo estas cosas y diciendo que hay algunos problemas en algunos sitios, hombre, es un poco catastrofista, un poco tremendista, porque siempre además, bueno, pues hay personas concretas y yo conozco a personas que han venido y es verdad, gracias a Dios, pues son casos, obviamente, pues les hablaba de este caso de los pakistaníes, pues han habido un par de casos que son trágicos, pero bueno, pues no, la inmensa mayoría no mata a sus hijas, o sea, no es así. Pero yo sí creo que, sin caer en catastrofismos, sí creo que estamos en una situación que realmente, digamos, es nueva, es única y es excepcional, ¿no? En el año 96 había una población nacida en el extranjero de 1 millón de personas en España. Y hemos pasado a unos casi, hay distintas medidas, pero los datos del INE se hablaba de 9 millones. Además, bueno, los hijos de estos nacidos, nosotros en el informe que hicimos estimábamos que ya en España habían unos 11 millones de personas, o bien nacidas nacidas en el extranjero, y los hijos de estos ya nacidos en España, ¿no? Esto es casi, redondeando, es 1 de 4 personas que viven en España en un periodo de tiempo, digamos, relativamente corto, ¿no? Entonces, sí que ha habido una situación que no había sucedido nunca antes en la historia de España, ¿no? En general, o sea que sí estamos en un momento excepcional, ¿no? Ya teníamos también datos. Claro, esto se une el invierno, digamos, demográfico de los españoles y claro, tienes ya datos de que el 36% de los niños que nacen en España tienen al menos un progenitor no español. En Cataluña eso ya es el 50%, ¿no? Si vamos también a grandes ciudades, para
que se hagan una idea, que es donde se concentra más, porque es más fácil la población que viene de fuera, si tomamos el porcentaje de personas extranjeras entre 20 y 44 años, pues en Barcelona son el 57%, en Madrid son el 46%, en Valencia el 43%. O sea que en esa franja de edad, que es la gente joven, pues realmente es llamativo y ha cambiado la sociedad. Esto lo podemos ver, lo que podemos ver todos. O sea, lo que nos dicen los datos es que la situación es nueva y es excepcional en el sentido de que no tiene precedentes, ¿no? Y insisto con efectos negativos, efectos positivos, y que eso hay que gestionarlo para que los efectos negativos no sean superiores a los positivos. Y decir esto pues no es xenofobia ni nada, ¿no? También a veces se dice, bueno, rechazar a los inmigrantes o decir que hay que limitar de alguna manera la migración es egoísta, ¿no? Bueno, yo, digamos, creo que puede serlo en algunos casos, sí, pero que creo que no siempre. De hecho, Paul Collier lo que dice es que de lo que se trata no es de trayendo tantos o, digamos, admitiendo a tantos emigrantes, el modelo social de un país que funcione se deteriore, sino que de lo que se trata es de actuar en el origen y conseguir que esos modelos sociales disfuncionales sean modelos funcionales. Como he dicho antes, quizás a corto plazo eso tiene poco impacto, pero a medio y largo plazo sí. Y después también que hay que tener en cuenta el bien común también de los que ya están en el país, nativos o emigrantes que ya están aquí, que han venido muchos, ¿no? Y ya se han instalado y están integrados. También eso es importante. Entonces la utopía esa de un mundo sin fronteras, donde cada uno pues realmente desprecia el bien común de las sociedades, y porque los gobiernos tienen derecho a proteger ese bien común, ¿no? De hecho, esto, una vez más, es lo que enseña la Iglesia, ¿no? Yo tenía aquí también en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, cuando dice en el punto 157 que la nación tiene un derecho fundamental a su existencia, a su propia lengua y a su cultura, ¿no? O sea, la nación tiene derecho, dice el compendio, a su cultura y a moderar su vida según sus propias tradiciones. Bueno, si una inmigración masiva pone en riesgo esto, pues lo estamos haciendo mal. Por lo tanto, y también el catecismo también no aboga por la supresión de fronteras ni etcétera, ¿no? También, por dar aquí un par de pinceladas, revisando para este informe, revisamos lo que habían dicho los papas. Se han hablado muchos y más o menos siempre con distintos, digamos, insistencia más en un aspecto o en otro, pero aquí tenía, por ejemplo, Juan Pablo II, cuando él decía que el derecho a migrar debe ser regulado, dice el Papa San Juan Pablo II, porque practicarlo indiscriminadamente puede hacer daño y ser perjudicial para el bien común de la comunidad que acoge al emigrante. Y él insistía, Juan Pablo II, en un mensaje que hizo, dice: hay que prevenir la inmigración ilegal, porque la oferta de mano de obra extranjera, decía, se está volviendo excesiva en comparación con las necesidades de la economía, que ya tiene dificultades para absorber a sus trabajadores domésticos en algunos casos. Bien, entonces bueno, y el mismo Papa decía que puede ser necesario aconsejar a los inmigrantes que busquen acogida en otros países o que regresen a su propio país. Después de esta visión así general, les voy a dar me voy a centrar un poco en la situación en España, no ya qué impacto tiene la transformación de la sociedad, sino en la transformación de la sociedad española. Hablábamos de eso, de entre migrantes, extranjeros, más sus hijos, hablamos de unos 11 millones, hablamos de una de cada 4 personas. Además, eso en 3 décadas, básicamente, algo inédito. Y aquí siempre se dice, bueno, pero gracias a que vengan
inmigrantes, se solucionará la falta de niños españoles, ¿no? Y sí y no, para algunas cosas, evidentemente, pues sí, pues es verdad que no sé, hay un colegio que no hay niños españoles, vienen niños de otros países y ese colegio continúa estando lleno. Después tendrá que ver cómo lo gestiona. Tengo un cuñado que trabaja en un instituto público en la zona precisamente de Hospitalet de Llobregat, donde tiene 23 nacionalidades diferentes en el aula, gente que sabe hablar castellano, español, otros que no saben, hay de todo. Entonces, bueno, eso también. Pero bueno, a ver los haylos, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Siempre se dice, bueno, nosotros que no hemos tenido hijos, los emigrantes pagarán nuestras pensiones, ¿no? Es un poco el modelo. Bueno, pues eso ya les puedo decir que no es verdad. No es verdad por varios motivos, ¿no? El primero es porque, claro, el emigrante no es una persona, como algún capitalista puede pensar, que es una persona sin familia, que ha aparecido de la nada y que te lo traes y lo pones a trabajar para que trabaje y te pague tú y cotice y te pague tu pensión. El inmigrante tiene familia, tiene padres que sostener, tiene una familia que sostener. Ese inmigrante además va a intentar, y está muy bien y está en su derecho, reagrupar a su familia. Y ese pobre inmigrante no va a poder pagar las pensiones de sus padres, va a mantener a los suyos y a los tuyos que no tuvisteis hijos. O sea, porque le estamos cargando de mucha gente. Entonces, el pobre, y además, yo creo que además no tiene ninguna obligación de pagar nuestras pensiones. Hará lo que pueda, ¿no? Pero no pensemos que eso va a ser una panacea, porque él también se trae. Y segundo, porque el emigrante, después lo veré, normalmente los tipos de trabajo que tienen cuando llegan a los países de acogida son tipos de trabajo de ingresos más bien medio bajos, con lo cual aportan mucho menos, cotizan menos, aportan mucho menos a las arcas públicas, que si digamos el que tiene no llegan con un sueldo, yo que sé, de 100.000 euros al año, que cotizas mucho a la seguridad social, pagas mucho IRPF, no, tendrán sueldos mucho más bajos que cotizarán mucho menos, obviamente, ¿no? Más allá de que además pues el déficit, yo creo, de soledad, de afectivo que pueda tener una persona, pues que cada vez es más común en una sociedad que ha renunciado a tener hijos, pues eso tampoco lo van a cubrir ellos, porque además yo creo que tampoco tienen por qué hacerlo, ¿no? Bien, creo que esto, les decía, aquí tenía que el dato, ¿no?, de aportaciones, pues digamos, en España las aportaciones a las cotizaciones de la Seguridad Social que hace por per cápita, digamos, cada uno, el migrante que ha venido, es 3 veces más pequeña que el nativo que está aquí, de media. Puede haber alguno que no, tal, pero un español cotiza 3 veces más que un inmigrante, aporta 3 veces más a la Seguridad Social, y en IRPF 4,5 veces más. Es lógico, por lo que decíamos antes, porque tienen trabajos más cualificados con ingresos también mayores, ¿no? Además hay otros factores, ¿no? Hay factores que yo creo que, bueno, está el factor, lo hablaremos ahora, del desempleo, está el factor también de las remesas, que es lógico. Yo, digamos, no es que, digamos, les culpe, pero esto lo hemos hecho los españoles que se iban en los años 60 a Alemania, pues enviaban remesas a su casa, para eso iban, ¿no? Ellos vivían ahí muy austeramente y enviaban las remesas a España, a su familia, y eso lo hace todo el mundo y está muy bien y es lo natural, pero eso es verdad que hace, bueno, pues que tanto el consumo como el ahorro en España, pues si tienen, digamos, dimensiones grandes, se erosionen, lógicamente, ¿no? Si esto, digamos, como todo, si es enorme, masivo, pues puede tener un impacto. Y después, bueno, también lo veremos,
es importante en cuanto a la sobrecarga de lo que llamamos el estado del bienestar. Cuando el impacto que tiene una inmigración masiva sobre la sanidad, sobre la educación y también sobre la vivienda es muy evidente, ¿no? Cómo se sobrecarga. Bien, como decíamos, la clave es ver esa capacidad de integración en la sociedad. Es el principal reto, es un reto compartido de los que tienen que querer integrarse, de los que quieren también estar dispuestos a integrarse, porque el objetivo es que no se creen esos guetos peligrosos que ya sabemos pues, que existen en otros países de Europa y que de hecho en algunos ya están empezando a aparecer. Para mí fue un momento, a lo mejor ya ni se acuerda nadie, pero para mí fue un momento histórico lo que ocurrió el año pasado en Salt, esta localidad cerca de Gerona, ¿no? donde el imán estaba viviendo de ocupa, lo desalojaron, hubo unos disturbios tremendos, la policía fue incapaz de controlarlo, pasó a ser una zona donde la policía ya no controlaba, y al final se cedió y se le dio al imán de Salt una vivienda, saltándose todas la normativa que hay para acceder a ese tipo de vivienda y pasando por delante de otros. Se le dio y al día siguiente se acabaron los disturbios. Ya, me hablaba con un amigo que su familia es de allí y me decía, mis tías ya todas las que pueden se van, porque ya es una ciudad, ya en este caso, tomada por una ciudad islámica, y se van. Y dice, mi abuela ya no, porque es muy mayor, y dice que ella ya se queda aquí hasta que tal, pero mis tías se van. De lo que se da es de que no se llegue a esta situación. Y para que se dé esa integración, pues hay como 4 grandes métricas para medir cómo vamos de integración. Y en España las métricas no están muy bien. Las 4 métricas son convergencia en renta, educación escolar, criminalidad, formación de parejas mixtas. Convergencia en renta. En España la divergencia entre la renta media de los hogares encabezados por personas nacidas en el país y de los hogares de personas nacidas fuera de la Unión Europea es la diferencia mayor de toda la Unión Europea. Sobre todo, ¿por qué sucede eso? Sucede por lo que hemos dicho antes, de que acceden los que llegan a trabajos menos remunerados, pero eso se da en otros países también. Sobre todo, sucede por el desempleo. Es una anomalía de España. En general, el desempleo siempre es una anomalía de España, que estamos en tasas de desempleo mucho más altas que el resto de Europa, pero es que además dices, bueno, uno esperaría que los que vienen de fuera, pues el desempleo será bajo, porque vienen precisamente aquí para conseguir. Bueno, pues se calcula que hay 2 métricas, pero básicamente estamos, según cómo lo midas, entre 2,5 y 4 millones de extranjeros desempleados en España. 2,5 son los que están buscando trabajo y tal, y el 1,5 millones para llegar hasta los 4 millones son gente que no tiene trabajo, pero que no está inscrito, no lo está buscando. Entonces, habría 4 millones de personas que deben, y eso, claro, ahí sí que, aquí habrá también una parte de economía negra, claro, obviamente, pero ahí sí que esta gente, claro que estos no cotizan, al contrario, digamos, pues hay ayudas, y eso hace que estas personas que no tienen al menos ingresos que se registren en las estadísticas, que la divergencia entre los hogares, digamos, de nativos españoles y los de extranjeros sea muy alto. En algunos casos, esto que les decía, pues son datos bastante fuertes. Ahora les daré alguno. Segunda métrica, escolaridad, ¿no? Y fracaso escolar. Bueno, pues todavía estamos bien, digamos, mal. ¿Por qué? Porque, digamos, hasta cierto punto sería esperable, y es así,
que haya más fracaso escolar entre los hijos de extranjeros o los niños nacidos fuera que llegan porque tienen un problema también de idioma muchas veces, o otras veces pues de integrarse, etcétera, ¿no? Pero ahora mismo pues su tasa de escolarización de los niños nacidos en el extranjero es 1/3 inferior a la de los españoles. Su peor rendimiento supone un retraso de media de algo más de 1 año en la escuela. La tasa de repetición y abandono es más del doble que la de los nativos, aunque aquí sí que los hijos de extranjeros, emigrantes, que han nacido ya en España, esa tasa de abandono se reduce bastante. La tasa de abandono sobre todo es de niños que han nacido fuera de España, es un dato también importante. Y el nivel de formación alcanzado pues, por los extranjeros es significativamente menor que el de los nativos, ¿no? Como os decía, doble de tasa de abandono escolar, en algunos casos el 38% ya no llegan a la ESO, a la secundaria, abandonan, solamente un 40% llegan al bachillerato, y además aquí es curioso porque hay una diferencia de 10 puntos entre niños y niñas, ¿no? Las niñas abandonan más, también probablemente porque en las culturas de las que vienen pues no se le da tanta importancia a la educación en las mujeres, ¿no? Tercer parámetro, el de los matrimonios, como antes decía el caso de los italianos que llegaron a Estados Unidos, que después, al cabo de 1 o 2 generaciones, ya se habían casado pues, con otros que no eran de origen italiano y se habían integrado. Es una de las vías más fáciles, que quizás no es la primera generación, pero sí a partir de la segunda, de integración. Y si no se da, pues que se está creando un gueto, ¿no? Solo en torno al 20% de los hijos de extranjeros en España tienen también un padre que sea español. El 80% son hijos de matrimonio solo entre extranjeros. Y en concreto hay una elevadísima endogamia nacional entre africanos y asiáticos. Pakistán, que les hablaba antes, Bangladesh, que era el mismo país, antes de que se separasen, en el 98% de los casos ya hijos, ya en segunda generación, nacidos en España, se casan con pakistaníes. Y además, un porcentaje de más de la mitad no son pakistaníes que hayan conocido en España, dentro de la diáspora, sino que son matrimonios concertados en su lugar de origen. Van a Pakistán, se casan en Pakistán y vuelven. Y si se niegan, es lo que ha pasado, esos crímenes que ha sucedido ya en España, ¿no? Y después está el tema de las tasas de delincuencia, ¿no? Obviamente aquí siempre hay que advertir de que la muy inmensa mayoría de los inmigrantes no delinquen, no delinquen. Y aquí también es curioso porque, aunque los datos nos dicen que las tasas de delincuencia, de criminalidad, de media, son más altas en los inmigrantes que en los nativos, sobre todo hay diferencias fuertes en algunos tipos concretos de delitos. Por ejemplo, hay diferencias, pero son pequeñas, por ejemplo, en delitos relacionados pues, con la seguridad vial. Hay diferencia, pero es pequeña. Pero hay unos delitos en los cuales se concentran, ¿no? Se concentran estas tasas de criminalidad, ¿no? Y los delitos son... Claro, los delitos... Bueno, ahora, digamos, por darles 2 datos. Menores extranjeros, en porcentaje es más del doble que de nacionalidad española, ¿no? Entre la población adulta, la tasa es casi 3 veces, en general, en gran media, de superior entre los de nacionalidad extranjera con respecto a los españoles. Pero algunos dicen, bueno, claro, tienen tasas superiores porque, como son más pobres y están en, pues, bueno, la pobreza lleva a la criminalidad, pero no es así,
porque eso, pues yo qué sé, pues daría pues pequeños hurtos, cosas, y ahí hay diferencias, pero no son muy señaladas. Sí que son, yo diría que son donde hay la gran diferencia, son en crímenes que no tienen motivación económica y que sí que están muy vinculados, lo que decíamos antes, ¿no? a costumbres, a maneras, a modelos sociales, ¿no? Que son delitos de tipo sexual, violencia doméstica y, en el caso de la inmigración musulmana, pues de terrorismo yihadista, ¿no? Claro, estaba viendo estadísticas de condenados en el INE, el 50% de los condenados, lo que llaman violencia de género, dicen, pues eran hombres nacidos fuera de España, que aunque sean el 20 y poco % del total, generan el 50% de este tipo de delitos, ¿no? Hablaban, pues, estos delitos, pues su ratio es 5 veces su tasa mayor a la de los españoles. Ayer salían los datos, porque muchas veces estos datos no se, pues para no crear alarmismo o para no, digamos, demonizar a ninguna comunidad, pues no se sacan, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, salieron los datos en Navarra, ¿no? Y en Navarra, que no es de las comunidades autónomas donde el porcentaje de extranjeros es inferior a la media, es de un 19%, el 63% de los delitos sexuales lo habían hecho extranjeros. Y el 73% de los homicidios, el 73% eran extranjeros, lo cual ahí la preeminencia es muy grande, ¿no? Bueno, en global, la probabilidad de que un extranjero cometa una agresión sexual es 4 veces mayor que la de un español, y si es africano es 7 veces mayor. ¿Por qué? Bueno, pues porque quizás pues probablemente en las culturas de las que vienen, esos delitos es algo que están más extendidos y no se ven con el horror que lo podemos ver nosotros. Otro tema, que es el impacto en el mercado laboral, ¿no? Bueno, el impacto en el mercado laboral, ya importante, obviamente el 21,7% de todos los ocupados eran personas nacidas en el extranjero, y aquí, claro, pues hay un impacto positivo en el sentido de que toda esta gente que ha venido, sobre todo, ha cubierto necesidades en el sector primario, hostelería, construcción, servicios domésticos, atención a personas mayores. En esto yo creo que es positivo, ¿no? El mayor problema del mercado laboral hay dos. Uno, que evidentemente eso, digamos, no va a impactar sobre los sueldos, yo que sé, de los ingenieros, pero sí que el sueldo medio de ocupaciones con poca cualificación lo va a tirar hacia abajo, es lógico. Y como les decía, el gran problema es el de los desempleados. Estos 4 millones de dependientes, de desempleados, en un país que ya tiene problemas, ¿no? Y que esto, claro, el impacto ya no solo en el mercado laboral, ¿no? Sino con esta reducción salarial, sino que todos esos desempleados lo que están haciendo es imponer unas cargas muy fuertes sobre el estado del bienestar en España. Entonces, claro, cuando pasan cosas, aquí tenía datos, ¿no? Un dato claramente es el de, bueno, claro, este está clarísimo. Si cada año llega 500.000 de personas más y casi no se construye vivienda nueva, es evidente que hay un problema de vivienda, y es evidente que las viviendas que hay se van a encarecer y que los jóvenes y los matrimonios jóvenes van a tener un problema grave de acceso a vivienda. Pero vamos, eso es lógico. O sea, si tú tienes una inmigración de este tamaño, tienes que tener construcción de vivienda al mismo ritmo. Si no, bueno, pues hay 1000 datos que hablan de esto. Otro tema es el colapso también de la sanidad pública. Cualquiera que tenga un conocido que sea médico, que trabaje en la sanidad pública, pues le podrá explicar 1000 anécdotas. Yo les doy un dato concreto de los días de espera
los días medios de espera de dos cosas, de consulta médica y de intervención quirúrgica. ¿Cómo ha evolucionado en España? Del 2006 al 2023, ¿no? 17 años. Los días medios, la media de días que tienes que esperar para una consulta en la sanidad pública han pasado de 54 a 101, casi se han doblado. Y los días para una intervención quirúrgica de 70 a 148 días de media. Eso significa que hay gente, bueno, pues que se llega tarde y que se mueren porque no se les puede tener una intervención. Bueno, a no ser que puedan ir, si se lo pueden permitir, y ir por la privada y tal, pero sí, si vas por la sanidad pública, pues bueno, no siempre, gracias a Dios, pero eso tiene un claro impacto, ¿no? Eso en un país, digamos, claramente, y es lo que dice, bueno, pues que se invierta más en el estado del bienestar. Bueno, difícilmente, ¿no? Porque claro, ya estamos bastante al límite, ¿no? Hemos ya superado la deuda pública en más del 100%, es más del 100% de nuestro PIB, muy por encima de todo. Las recomendaciones, el mercado de vivienda, como decía, muy tensionado y cada vez son más. Yo escuchaba a un economista que decía, se puede tener estado del bienestar, se puede tener inmigración masiva. Hay casos de países que han recibido mucha inmigración. El caso clásico precisamente es Estados Unidos durante, pues eso, finales del XIX, el primer tercio del siglo XX. Bien, pero digamos, las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil, porque toda esa inmigración masiva va a utilizar esos recursos del estado del bienestar y precisamente porque es por lo que decíamos antes, porque están con ocupaciones que están aportando poco al erario público, van a hacer que colapse. Las dos cosas al mismo tiempo no se pueden tener, y yo creo que en España pues lo estamos viendo, ¿no? Hay datos también, aquí tengo algún dato de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, el 42% de los beneficiarios de la renta garantizada de ciudadanía son extranjeros, ¿no? Entonces, bueno, ya se ve que esto es difícilmente sostenible, y cuando es difícilmente sostenible, eso genera problemas para todos, para la población nativa, para los extranjeros que ya se han instalado y también para los que quieren venir. O sea, al final las situaciones explosivas explotan, ¿no? Y eso yo creo que es muy negativo pues para todo el mundo, ¿no? Bien, aquí tenía yo algunos datos que tampoco les voy a marear. Sí que hicimos el ejercicio del cálculo de qué coste tenía esa inmigración masiva para el estado del bienestar en España. Hicimos un cálculo conservador de 30.000 millones anuales, e insistiendo, también decíamos, y el problema, digamos, no es de quien viene aquí y lo aprovecha. Es legítimo, yo también, o sea, creo que hacen bien. Dicen, no, es que aprovecha la sanidad pública. Bueno, claro, digamos, el problema es de quien no ha gestionado bien ese tema. Yo, digamos, ya para acabar y para lanzar como un resumen de lo que he intentado explicarles, les daría como tres ideas, ¿no? Una, que no existe la migración en general, sino que hay migraciones diferentes, que hay distancia cultural, que no es lo mismo unos que otros, que hay ritmos, que hay momentos. No es lo mismo la capital de España, por ejemplo, pues cuando sales de una crisis y cuando todo está boyante. Hay momentos diferentes, orígenes diferentes, distancias culturales diferentes, situaciones diferentes. Entonces, decir, bueno, la migración en general no es nada. Lo que hay que ver es en los casos concretos, y segundo, que en base a eso hay que gestionarla. Lo que no va, digamos, lo que no mejora el bien común y no respeta el bien común es
decir, aquí no gestiono nada y que, bueno, que fluya y ya nos autorregularemos. Eso es la receta para la catástrofe. El gobernante tiene el deber de estos flujos, ver qué puede, qué no puede en cada momento y siempre intentando ser pues más bien generoso, pero siendo realista, pues ver qué se puede y qué no se puede, ¿no? Y por último también, esto que les decía ahora, que digamos, si esto no se cumple, si no se regula, que es lo que está ocurriendo en España, olvidémonos del estado del bienestar. Va a quedar, bueno, ya está muy erosionado y va a ir cada vez a peor. Todo esto que decíamos, ¿no? La gran conquista de la sanidad pública, la enseñanza, el seguro de desempleo, es insostenible. Las pensiones es insostenible, con lo cual yo creo que alguien tendrá que gestionarlo y no dejar que fluya si queremos pues seguir viviendo en un país donde se pueda vivir tan bien que haya muchos que quieran venir. Pues muchas gracias. Muchas gracias, don Jorge, por la conferencia. ¿Tenemos tiempo para una preguntita? ¿Hay alguien que esté interesado? Buenos días, Jorge. Ha sido muy interesante entender el efecto que tiene la inmigración en la transformación de nuestra sociedad. Y yo le pregunto, ¿no sería necesario una segunda conferencia que nos explique quién, cómo y por qué pretende transformar nuestras sociedades y para qué? Y para eso utiliza la inmigración como un fenómeno masivo diferente de lo que ha ocurrido hasta ahora en otros procesos migratorios. Gracias. Pues sí, sería muy interesante, pero vamos, no es el momento y a lo mejor yo tampoco tengo ahora mismo estudiado el tema a fondo, tengo mi opinión. Yo creo que, vamos, por tampoco echar pelotas fuera, ¿no? Que también podría decirle. Yo creo que sí, que es evidente que hay algunas personas, algunos políticos que piensan que con algún tipo de determinadas políticas van a conseguir que hayan emigrantes que les estén agradecidos y que cuando consigan, digamos, que esas personas tengan, por ejemplo, derecho a voto, les van a votar. Y eso en algún país, en Francia ha sucedido, en Francia sucede. En Francia tú ya sabes que el bloque de los musulmanes votan a determinados partidos. Esto, por ejemplo, en Cataluña, que claro, hablamos también ahora en el agradable chocolate que nos hemos tomado, que, por ejemplo, la población claro, por eso hablaba de que hay muchas migraciones diferentes. La población de origen musulmana, hay 1 millón de marroquíes en España y Pakistán y tal, se concentran mucho en el litoral mediterráneo y en el sur de España, ¿no? En Cataluña, digamos, ya pasa. Históricamente Esquerra Republicana siempre en los municipios donde había un porcentaje grande de musulmanes pactaba con ellos. Entonces, si vosotros digamos, admitís nuestros postulados más bien independentistas y tal, pues oye, y ha habido Martorell, donde está la fábrica de la SEAT, el primer alcalde musulmán de Esquerra Republicana, ¿no? O sea que sí, hay interés. Yo creo que sí hay interés político en algunos y hay algunas realidades. De todas maneras, yo creo que después la vida es más compleja y que estos planes a veces salen mal. Y piensan que ese grupo que gracias te estarán agradecidos y eternamente te votarán, y ese grupo que ha conseguido adquirir la nacionalidad, pero al final lo que quiere también es pues que sus hijos prosperen y que puedan salir por la calle con seguridad, y a lo mejor ese grupo que tú pensabas que ya lo tenías totalmente agarrado, pues resulta que ya tampoco te votan a ti. O sea que yo, digamos, en general creo que sí, creo que en el corto plazo puede tener impacto. He dado 2 casos en Francia y en
en Cataluña, que sí que puede tener impacto, pero creo que a largo plazo no está tan claro que eso dé una rentabilidad política. No, la gente es libre también, ¿eh? No es tan claro. Yo quería preguntar sobre el efecto en la España vaciada, porque nos han contado muchas cosas de que es una forma de que esta España vaciada vuelva a estar llena y que pueda haber... ¿Hay estudios sobre eso? ¿Realmente la gente que viene quiere ir a los pueblos a vivir? ¿Cómo está la situación? Pues en principio no quieren ir. No quieren ir porque no quieren ir por el mismo motivo que muchos españoles tampoco quieren ir, porque son lugares donde es difícil encontrar un empleo, unos ingresos estables. Hay casos, ¿eh? Pues yo conozco un pueblo donde sí hay 3 familias que vinieron de no sé dónde y se instalaron. Pues sí, los hay, sí los hay. También hay algunos pueblos donde yo conozco pues donde pasó el verano, yo conozco la Galicia vacía, ¿no? Aunque toda Galicia se está vaciando, porque es de los países, es quizás, no sé si Asturias o de los lugares más envejecidos y con menos natalidad, pero yo que estoy en la parte de Orense, pues es una zona realmente pues muy envejecida, y hay pueblos que se mueren, no hay nadie, los viejos del lugar y sus hijos están en Madrid, en Barcelona, en no sé dónde, en Francia, entonces... sí, y hay casos, pues llegó uno, se llama una familia que han venido de Bélgica y se han instalado aquí y hacen mermeladas ecológicas y las venden por internet y sobreviven. Oye, pues qué bien, pues sí, pues magnífico, es un caso real. Pero en general, claro, les pasa lo mismo que les pasa a cualquier hijo de vecino, que en estos lugares pues tienen dificultades si no tienes un ingreso vinculado a algo de la administración o alguna industria que haya, pero si no, tienen los mismos problemas. Y los que vienen, en general, vienen a las grandes ciudades o a los lugares o zonas, que a lo mejor no es una gran ciudad, pero caso de Almería, donde hay mucho trabajo poco cualificado que pueden trabajar, y donde además, sobre todo ellos, claro, buscan, y es lógico, lo que decíamos antes de la diáspora, el grupo donde hay muchos de su país de origen, porque les es más fácil, porque tienen conocidos, porque tienen incluso familiares, mi primo, el amigo, no sé cuántos, y se juntan, y entonces, yo qué sé, pues y celebran la procesión del Señor de los Milagros, tal. En cambio, si se va a un pueblo donde no hay nadie, están ellos solos, pues es mucho más difícil salir adelante, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, de manera espontánea y natural, de la misma manera que un español, un madrileño no se va a ir a vivir a la España vacía, un pueblecito de Orense, por ejemplo, pues el que viene de fuera, lo mismo. A no ser que tú ya hagas una política de Estado con unas ayudas especiales, con no sé qué, y, bueno, pues se podría, sería algo, bueno, pero eso, digamos, para los que vienen de fuera y para los nacidos aquí. Yo creo que el problema es otro, ¿no? Y el problema de la España vacía, de manera espontánea, la inmigración no lo va a solucionar.